Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este servicio de Iglesia Cristiana Aragón. Es un gusto el poder saludarles, el poder estar nuevamente aquí con ustedes. A nombre de nuestro pastor Filiberto Ángeles, nuevamente les enviamos un cordial saludo. Esperamos que se encuentre muy bien, que Dios lo esté bendiciendo. Y pues bueno, hermanos, como cada domingo le pido por favor que disponga su corazón, que ponga atención a la palabra del Señor. Y bueno, pues para comenzar este servicio el día de hoy, le invito por favor que me acompañe a leer la palabra del Señor. Como cada domingo iniciamos con una lectura y en esta mañana le pediría por favor que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Mateo 11, del 25 al 30. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre
conoce alguno, sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, pues a través del sacrificio de Cristo nosotros tenemos precisamente a quien acercarnos. Llevar el yugo de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, es algo realmente no pesado. Realmente el Señor Jesucristo ha llevado ya nuestro yugo. A través de su sacrificio es que nosotros fuimos liberados precisamente de la condenación eterna y fuimos trasladados de ese reino de tinieblas al reino de la luz. En Él ahora podemos descansar, podemos estar tranquilos de que Dios tiene el control de nuestras vidas y que nuestro Señor Jesucristo está cada día abogando por nosotros. Acompáñame a orar, por favor, a darle gracias a Dios en esta mañana. Demos gracias al Señor por todas sus bendiciones y sus misericordias. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo vivido, Señor. Gracias por las bendiciones. Gracias, Padre, por las fuerzas nuevas que nos has dado cada día, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sacado adelante aún en medio, Señor, de las pruebas. Te bendecimos, mi Dios, y te damos gracias porque tú siempre has sido misericordioso, has sido el mejor Padre que pudiéramos tener. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu palabra. Permite que podamos alabarte con un corazón sincero, Señor, con un corazón alegre, Padre. Te pido que bendigas a cada persona que esté viendo, Señor, este servicio a través, Señor, de los medios digitales. Bendice a cada familia, Señor. Aquellos que son tus hijos, bendícelos, Señor, pero también aquellos que aún no te conocen y que estén viendo este video, bendícelos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que convenza a cada persona, Señor, de pecado, Señor, y que vengan al conocimiento de ti. Señor, muchas gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor, y ponemos en tus manos este servicio. Amén. Bien, hermanos, pues le pido por favor que disponga su corazón para alabar a nuestro Señor. Demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a pasar a este bloque de alabanza, esperando que sea de bendición para cada uno de nosotros. Adelante, por favor. Buenos días a mis hermanos en la fe. Espero se encuentren bien, confiando en nuestro amoroso y poderoso Dios, aquel que tiene contabilizado el número de todas las estrellas del universo y las ubica por sus nombres, como dice este portentoso Salmo 147. Alabad ya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. En esta mañana, ¿algún virus te ha quitado la paz? ¿Quién como nuestro omnipotente e inmensurable Dios para someterlo y quitarlo cuando Él lo ha designado? Así que, mientras Él realiza su obra, cantemos a nuestro inmensurable Dios. La creación testifica de tu majestad, por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación, es única cuando alaba a Dios y
me canta, indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho a los rayos dónde caer? O a la nieve como debe descender. ¿Quién le dijo al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti, inmensurable Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Bien, hermanos, vamos a pasar a otro momento especial. Es el tiempo de las peticiones de oración. Nos han llegado varias en el transcurso de la semana. Y pues yo le pido que estemos orando, hermanos, que estemos en un mismo sentir con los demás hermanos, orando por ellos, por todas las necesidades, orando al Señor por todas las necesidades que ellos nos externan. En esta mañana quisiéramos orar por la salud de nuestros siguientes hermanos, el hermano Martín Benítez, por la familia de la hermana María Luisa, en especial por Carla Ramírez. Queremos orar también por el pequeño Josué, hijo de nuestra hermana Ángeles, por Marcos y Berta, que bueno, van recuperándose poco a poco del COVID también, por el hermano Adolfo, asimismo por la hermana Janet Pavón y su familia, y por la hermana Marlene. Por otro lado, también quisiéramos orar por aquellos que son inconversos, que aún no conocen al Señor. Pedimos también por la familia de la hermana María Luisa, para que se acerquen a Dios, por la familia de la hermana Josefina también, por la familia de la hermana Carmen Guarneros. Asimismo pedimos también por Rafael. Él no conoce al Señor y es una persona alcohólica, que Dios tenga misericordia de él y que pueda ser restaurado. Pedimos asimismo también por aquellas familias que han perdido algún ser querido. En este caso pedimos por la familia del hermano Joel González, que recientemente falleció su hermano Rafael, que Dios traiga consuelo a su familia. Pedimos asimismo por Juana y Cornelio y su hermana Azalea, ya que también falleció su familiar Javier Cruz Martínez. Igualmente que Dios tenga misericordia de Juana, de Cornelio y de su hermana Azalea, que Dios también los bendiga y que traiga consuelo a sus vidas. Pedimos también asimismo por el hermano Alberto, que Dios tenga misericordia y le conceda un trabajo, y asimismo por todas aquellas peticiones de oración que a lo mejor no están aquí escritas, pero que el Señor las conoce. Antes de orar, hermanos, me gustaría que me acompañe a leer una lectura de la palabra del Señor. Acompáñame por favor a Mateo 7:7, Mateo 7:7 al 12. Dice así la palabra del Señor en cuanto a la oración y la regla de oro. Versículo 7: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Hermanos, oremos al Señor por estas peticiones de oración y no nos cansemos siempre de estar pidiendo al Señor, rogando por todas estas peticiones, dando acción de gracias también a Dios. Señor, hoy esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos primeramente que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has sido misericordioso en todo este tiempo, Señor. Hoy ponemos delante de ti estas peticiones, Señor, pero también, Señor, a cada familia, a cada miembro de Iglesia Cristiana Aragón. Te pedimos por las familias, Señor, de aquellos que son inconversos, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que se vuelvan a ti, Padre. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que en ti podemos confiar, en ti podemos esperar, Señor, y que además aquello que tú dispongas, Señor, en nuestras vidas, sabemos que está conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer, Señor, a confiar en ti, pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a esperar con paciencia, Señor, tu respuesta, Padre. Ayúdanos a tener contentamiento, Señor, también. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú conoces su situación, Señor, espiritual, conoces su situación física, Señor, su situación familiar, laboral. Ten misericordia, Padre. Te pedimos que obres, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, que tengas misericordia y que nos permita, Señor, salir adelante, Señor, ante toda esta situación que estamos viviendo hoy en el país. Bendice a tus hijos, Padre. Te damos muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a un momento más de alabanza. Nuevamente le invito a que disponga su corazón para alabar a nuestro Señor. Y posteriormente viene la predicación de este día a cargo de nuestro hermano José Carlos Ángeles. Adelante, por favor. Vengo a ti, Señor, haz cambiar mi corazón por la gracia que puedo hallar en ti. Puedo comprender que toda mi debilidad desvanecerás con el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti. Y al esperar me elevo como águila, contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Déjame mirar tu rostro, quiero contemplar, saber que tu amor vive hoy en mí. Cambia mi pensar, yo quiero hacer tu voluntad, cada día vivir en el poder de tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti. Y al esperar me elevo como
tu amor. Acércame con tu amor, rodéame, atráeme más cerca de ti. Y al esperar me elevo como contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Contigo volaré, tu espíritu guiará en el poder de tu amor. Mi Salvador, vengo a ti, recuerdo, tu sangre fue la que pagó mi precio, lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Tú como yo, tentado Señor, humano, el Verbo llegó, mi maldad cargó, y ahora vivo lo que un día valoré, lo rindo ante ti. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me humillo, Dios. Líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. Habla al corazón de mi Redentor, al corazón de mi Salvador, al corazón de mi Redentor, al corazón de mi Salvador. Guíame a la cruz donde está tu amor. Llévame a tus pies, me
niño Dios, líbrame de mí, pertenezco a ti, mi Cristo. Guíame a la cruz. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a iniciar poniéndonos en manos del Señor para abrir su palabra y ver lo que Él nos tiene el día de hoy. Oremos. Señor, te agradecemos, mi Dios, por tu bendición y tu cuidado. Gracias porque eres bueno con nosotros y nos permites una vez más abrir tu palabra y ver tus maravillas en ella. Te rogamos, Señor, que tú nos ilumines y nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros, pero sobre todo a ponerlo por obra. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que les bendigas y que les alientes por medio del mensaje de tu palabra. Señor, en tus manos estamos y pedimos tu guía y tu dirección para que lo que hagamos te glorifique y te honre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo y estamos en el capítulo 4, viendo cuáles son las características o qué es lo que hace de una persona un buen ministro de Jesucristo. Y recuerden algunas de las características que hemos visto hasta ahora. Dijimos ahí en el versículo 6 del capítulo 4 que un buen ministro de Jesucristo se alimenta de la palabra de Dios y de la sana doctrina para poder enseñar también a otros. En el versículo 7 vimos que un buen ministro de Jesucristo desecha las fábulas y las mentiras y en vez de eso se ejercita para la piedad. En el versículo 8 vimos que un buen ministro de Jesucristo aprovecha el tiempo en aquellas cosas que realmente tienen importancia para la eternidad y no lo pierde en las cosas que solamente aprovechan de manera temporal. También vimos en el versículo 12 que un buen ministro de Jesucristo es ejemplo de santidad para otros creyentes a pesar de que pueda ser muy joven. Pero Pablo no se queda hasta allí, sino que él continúa dándonos más características que deben distinguir a un buen ministro de Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunas características más de los buenos ministros de Jesucristo para que evaluemos si estamos cumpliendo con esas características. Para ello vamos a leer nuestro pasaje en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, entonces vamos a dividir el pasaje en tres partes. Y en primer lugar, veremos que un buen ministro de Jesucristo ocupa su tiempo en cosas productivas. En segundo lugar, veremos que un buen ministro de Jesucristo hace buen uso de sus dones. Y en tercer lugar, veremos que un buen ministro de Jesucristo trabaja diligentemente. Así que vamos a la primera parte. Un buen ministro de Jesucristo ocupa su tiempo en cosas productivas. Y dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el versículo 13 encontramos el séptimo mandato de esta sección. Y básicamente, lo que Pablo le dice aquí a Timoteo es que en su ministerio a la iglesia de Éfeso, su atención se debe de enfocar en las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras. La exhortación a la gente para seguir las enseñanzas de las Escrituras y la exposición doctrinal del significado de las Escrituras. Cada una de estas cosas no es suficiente por sí misma, sino que un buen ministro de Jesucristo debe hacer las tres cosas. Y el orden en que Pablo menciona estas tres cosas es importante.
Timoteo debía primero sumergirse en el texto bíblico para poder después alentar a la gente a obedecerlo y para enseñar las doctrinas de las Escrituras. Y esto es un reflejo de la práctica en la sinagoga, donde además de la lectura de las Escrituras, se acostumbraba a exponerlas. Todo el pasaje tiene un sentido de urgencia. Noten que en el versículo 15 Pablo insiste en que Timoteo se ocupe en estas cosas. Son de suma importancia para la buena salud de toda la iglesia. Algunos comentaristas creen que Pablo le estaba dando a Timoteo una receta litúrgica, es decir, que le estaba diciendo cómo debe ser el servicio dominical o qué cosas debe de incluir. Sin embargo, no hay nada en el texto que así lo indique. Además, estarían ausentes muchos de los elementos que normalmente se encuentran durante un servicio dominical, como por ejemplo la oración, la administración de los dones espirituales, la alabanza, la cena del Señor. Son cosas que Pablo no menciona aquí en este pasaje. Entonces, el punto no es que él esté dando a Timoteo la liturgia del servicio dominical, sino que él quiere ayudarle a Timoteo a protegerse del error doctrinal, para lo cual las Escrituras son de suprema importancia. El énfasis de en las Escrituras también contrasta con el parloteo vacío y los mitos tontos de los opositores de Pablo y de Timoteo. De cualquier modo, los tres elementos que aquí se mencionan en nuestro versículo formaban parte del servicio dominical desde el comienzo de la iglesia. El padre de la iglesia, Justino Mártir, dice en una de sus obras: y en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen juntos en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, tanto como el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha cesado, el presidente instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Luego todos nos levantamos juntos y oramos. Entonces, vemos que estas cosas que Pablo le está dando a Timoteo eran parte del servicio, ¿sí? Pero Pablo no está dando la liturgia. Simplemente está mencionando estas cosas a las cuales Timoteo debía dedicar su tiempo, su esfuerzo. La frase "entre tanto que voy" es una referencia nuevamente al deseo de Pablo por visitar a Timoteo y que ya había dicho que se podía retrasar. Recuerden que en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo le había dicho: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y al parecer la forma en que Pablo lo dice aquí en nuestro pasaje, en el original griego, indica que tenía un fuerte deseo de ir a ver a Timoteo. La palabra que se traduce ocúpate es la misma palabra que Pablo utiliza en el capítulo 1, versículo 14, para describir la devoción de sus oponentes por sus falsas enseñanzas. Cuando le dice que prestan atención a fábulas y genealogías interminables. Pero en contraste con eso, la vida de un fiel ministro de Jesucristo debe caracterizarse por su devoción al estudio profundo de las Escrituras. Y la intensidad del deseo de Pablo para que esto fuera una realidad se enfatiza nuevamente en los versículos 15 y 16. El primer deber de Timoteo, que Pablo expresa en el versículo 13, era la lectura. La palabra griega que se traduce lectura se refiere a la lectura pública y, por supuesto, a la lectura pública de la Biblia. Esto era algo que se hacía comúnmente en las sinagogas, como lo vemos varias veces en el libro de los Hechos, se leían las Escrituras. Pero esta práctica fue llevada a las iglesias donde también se leían los escritos de Pablo, no nada más los escritos del Antiguo Testamento, sino que ya se empezaba a incorporar las cartas de Pablo. Y para el siglo II de la era cristiana, en las iglesias incluso se acostumbraba que hubiera una persona específicamente encargada de realizar esta lectura. Pero en la época de Timoteo, él como ministro de la palabra debía encargarse de hacerlo. El segundo deber de Timoteo que encontramos en el versículo 13 era exhortar a la gente. Y hermanos, no es que el pastor sea regañón ni que se meta en lo que no le incumbe.
tiene el mandato del Señor de exhortar a los miembros de la congregación a vivir conforme a los mandamientos de la palabra de Dios. No basta con predicar la palabra domingo tras domingo desde el púlpito, ni con escuchar las predicaciones. Un cristiano no es el que escucha el mensaje, sino el que obedece el mandato, aquel cuya vida es transformada para vivirla conforme a la palabra de Dios. El cristiano no es el oidor, sino el hacedor de lo que Dios ordena. Recientemente supe del caso de una chica que venía a nuestra iglesia. Ella dice ser cristiana desde hace muchos años, pero su forma de expresarse en las redes sociales y el vocabulario que utiliza y los insultos en contra de otros dejan mucho que desear, y junto con otras evidencias me hace cuestionarme si realmente será cristiana. De nada sirve escuchar los mensajes semana tras semana si nuestras vidas no son impactadas por el mensaje, si no somos transformados cada vez más a semejanza de Cristo, si no somos santificados progresivamente. Entonces, ¿para qué tantos mensajes? ¿Para qué estar viniendo a la iglesia? ¿Para qué congregarnos? ¿O para qué estar viendo los mensajes por internet? Si tu vida va a seguir siendo la misma, si tu vida no va a cambiar. Entonces, pregúntate si realmente eres un cristiano. Y para ayudar en ese proceso de santificación, un buen ministro de Jesucristo debe exhortar a los congregantes a obedecer la Biblia. Pero la palabra griega que se traduce exhortar también significa animar. Y a veces malentendemos la exhortación como si fuera un regaño. Pero el propósito tiene que ser animar a las personas a vivir conforme a la palabra de Dios. Por supuesto que a veces, en casos de pecado, es necesario llamarle la atención a la persona. Pero el objetivo no debe ser enseñorearse sobre él o sobre ella, sino animarlo a que haya un cambio en su vida, que cambie su conducta por una que glorifique al Señor. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, con amor y con misericordia, hay que animar a los hermanos a obedecer los mandatos de la palabra de Dios. El tercer deber de Timoteo, según el versículo 13, era dedicarse a la enseñanza. Por supuesto, esto se refiere a la enseñanza de la palabra de Dios, a la enseñanza de la doctrina, algo que Pablo ya había estado hablando en esta sección. Recuerden que en el versículo 6 le dijo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, en estas tres actividades a las que Timoteo debe dedicarse, se enfatiza la centralidad del texto bíblico para tener una teología correcta. Y esto incluye no solamente una lectura básica del texto, sino una conciencia más plena del significado del texto, que solamente se puede obtener mediante el estudio y la reflexión y la devoción. Estar meditando en la palabra, estar profundizando en ella, estar estudiándola de manera constante. Y Timoteo tenía que dedicarse a estas tres actividades en tanto que Pablo llegaba. Pero eso no significa que después de la llegada del apóstol ya podía abandonar esas actividades. Ya estando presente Pablo, seguramente se encargaría de manera personal de estar supervisando que Timoteo se ocupara de estas cosas. Pero mientras eso sucedía, Timoteo tenía la encomienda de ocuparse de ello. Tenía que estar metido en el estudio de la palabra de Dios, en la exhortación a los hermanos y en la enseñanza de la palabra. Entonces, ya vimos que un buen ministro de Jesucristo ocupa su tiempo en cosas productivas. Ahora veamos en segundo lugar que un buen ministro de Jesucristo hace buen uso de sus dones. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En el versículo 14 encontramos la segunda de tres menciones en las epístolas pastorales de la comisión de Timoteo al ministerio. La primera la vimos en el 1:18 y la tercera se encuentra en 2 de Timoteo 1:6. En los tres casos,
Pablo le recuerda esto a Timoteo como una forma de alentarlo en el ministerio que estaba llevando a cabo en esos momentos en Éfeso. Le está diciendo que tiene los dones para realizar la tarea. Pero al mismo tiempo, estos recordatorios sirven para decirles a los demás líderes de la iglesia que los dones de Timoteo fueron reconocidos por el cuerpo de ancianos y que ahora ellos están bajo la autoridad de Timoteo como enviado de Pablo. Y el rol de este cuerpo de ancianos es especialmente relevante ahora que Timoteo tiene que disciplinar a algunos de ellos. Hay cierta similitud entre los tres pasajes en los que Pablo le recuerda a Timoteo acerca de su comisión. En el 1:18 le dice que le está encargando estos mandamientos conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Noten que vuelve a mencionar esto de las profecías acerca de Timoteo. Luego, en 2 de Timoteo 1:6, alienta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces menciona nuevamente la imposición de manos sobre Timoteo. Y aquí en nuestro pasaje, el don que le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, la profecía a la que Pablo se refiere no es la causa de que Timoteo tuviera dones. Los dones le fueron dados por Dios y la profecía simplemente indicaba que Timoteo era un hombre dotado. Pablo estaba alentando a Timoteo a hacer uso de los dones que ya tenía, dones que fueron hechos evidentes cuando fue comisionado al ministerio. Una comisión que fue acompañada de profecía y del ritual de la imposición de manos. Por lo que sabemos de Timoteo, él no era el tipo de persona que se rinde. Cuando Pablo le dice que no descuide el don, podemos entender esto como palabras de aliento para alguien que quizás estaba cansando y posiblemente estaba titubeando. Pero no es necesario entender que Timoteo se había rendido, ni que estaba desertando de la misión que se le había encomendado o que ya había abandonado la iglesia de Éfeso. No, él no era ese tipo de personas. Ahora, el don se refiere al favor de Dios otorgado por gracia, de manera inmerecida mediante la obra del Espíritu Santo. En diferentes pasajes encontramos que se puede referir a una bendición general, o se puede referir a la bendición específica de Dios sobre Israel en Romanos 11:29 o sobre Pablo en 2 de Corintios 1:11. O quizás también puede referirse a la gracia salvadora de Dios en Cristo, como lo vemos en algunos pasajes del libro de Romanos. Pero de manera muy específica, se puede referir a dones espirituales dados a los creyentes para el ministerio de la iglesia. Entonces, la palabra griega, que aquí se traduce don, solamente aparece una vez más en las epístolas pastorales y es precisamente en 2 de Timoteo 1:6, donde también se refiere a los dones espirituales de Timoteo para el ministerio. Esos dones que lo capacitaban para continuar con la obra en Éfeso. Como Pablo lo dejó claro en 1 Timoteo 1:18, las profecías confirmaban que Timoteo estaba equipado espiritualmente para el servicio. Ahora, el presbiterio se refiere al grupo de ancianos. En las iglesias presbiterianas, el presbiterio es el grupo de ancianos encargado de gobernar la iglesia, aunque la forma en que se les considera actualmente en esas iglesias es un desarrollo muy posterior a la época apostólica. La palabra presbiterio está relacionada con la palabra griega presbúteros, que significa anciano. En el Nuevo Testamento generalmente se utiliza para referirse al Sanedrín. Este era un consejo gubernamental judío que gobernaba bajo la autoridad de los persas o de los griegos o los romanos según la época. Pero en el uso paulino, aquí en nuestro pasaje, la palabra presbiterio es un término colectivo que se refiere a un cuerpo de ancianos que consistía en varios miembros. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Tito 1:5. ¿Sí? Donde Pablo le dice a Timoteo que lo dejó en Creta para que estableciese ancianos en cada iglesia. Es decir, por lo menos 2 y quizás más según las necesidades de la iglesia. Pero por lo menos debía haber 2 ancianos en cada iglesia. O en Hechos 14:23 también se hace referencia a una pluralidad de ancianos en la iglesia. ¿Sí? No puede ser que haya
un solo anciano o un solo pastor en la iglesia. Este no es el modelo bíblico. El modelo bíblico debe haber un presbiterio, un grupo de ancianos que gobiernan la iglesia. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿sí? Porque se reparten la carga de estar pastoreando a las ovejas, de estar atendiéndolas, de estar sirviéndolas. Se reparten la carga de estar enseñándolas. Entonces, debe haber varios ancianos en una iglesia. Y es evidente que Pablo formaba parte de este grupo de ancianos al que él hace referencia, porque en 2 de Timoteo 1:6 menciona que él también tomó parte en la imposición de las manos a Timoteo. Ahora, esta imposición de manos no necesariamente indica una ceremonia de ordenación. En ninguno de los pasajes que hablan de la imposición de manos sobre Timoteo se indica que él haya sido ordenado como anciano de la iglesia. Se dieron profecías acerca de que Timoteo tenía dones para el ministerio, y esto fue reconocido de manera pública y oficial cuando Pablo y los otros ancianos le impusieron las manos. Pero lo que tenemos aquí en 1 de Timoteo 4:14 suena más como lo que sucedió, por ejemplo, en Hechos 13:3, cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados para el primer viaje misionero, y es más este tipo de ceremonia, de una comisión, que una ceremonia de ordenación. Ahora, Pablo estaba haciendo referencia a esta validación pública de sus dones como un medio para alentar a Timoteo durante este tiempo de dificultades. Era un tiempo de prueba, un tiempo donde Timoteo estaba enfrentando los ataques de falsos maestros, estaba enfrentando la diseminación de falsa doctrina en la iglesia, y quizás estaba desalentado al ver que su obra, que su ministerio no estaba rindiendo los frutos que él quisiera, los frutos que él esperaba. Y entonces Pablo tiene que venir a alentarlo y a decirle: tú tienes los dones para sacar adelante la iglesia, tú tienes los dones para poder ministrar a los hijos de Dios y para poder contrarrestar la falsa enseñanza que se está queriendo introducir en la iglesia. Ahora, la práctica de imponer las manos a alguien se encuentra desde el Antiguo Testamento. Vean, por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 27, versículos 18 al 23, lo que dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, cuando Josué fue nombrado sucesor de Moisés, este último puso sus manos sobre él para darle el cargo. Y encontramos algo similar en Deuteronomio 34:9, donde se reitera lo que acabamos de ver en el libro de Números. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, durante el ministerio de Jesús, la práctica de imponer las manos estaba asociada con las sanidades, como lo vemos en multitud de pasajes, especialmente en los evangelios de Marcos y de Lucas. Vemos que Jesús tocaba o ponía las manos sobre las personas a las cuales sanaba. También esto ocurría durante el ministerio de la iglesia temprana. Lo vemos en varios pasajes del libro de los Hechos, en donde los apóstoles también ponían sus manos sobre las personas a las cuales sanaban. Entonces, el ritual de la imposición de manos puede tener también un significado de bendición, ¿sí? Frecuentemente asociada con el Espíritu Santo. Era costumbre en la iglesia primitiva
imponer las manos a los hermanos o a los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, de manera más específica, la imposición de manos es un ritual que identifica el llamado de una persona a una tarea específica. Esto lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde esos 7 varones que fueron encargados de servir las mesas, se les impuso las manos y se oró por ellos para comisionarlos a esta tarea. O también lo vemos con Pablo y Bernabé en Hechos 13:3, un pasaje que ya mencioné, en donde ellos son comisionados para el primer viaje misionero y antes de enviarlos también se ora por ellos y se les imponen las manos. En las epístolas pastorales lo encontramos aquí en nuestro pasaje, en el caso de Timoteo, en el 4:14 o en el 1:18, donde se le imponen las manos a Timoteo para comisionarlo a esta misión en la iglesia de Éfeso. O los ancianos, se menciona en 1 Timoteo 5:22 que se imponían las manos para nombrar los ancianos, para encomendarles la tarea como ancianos de la iglesia. Entonces, vemos que un buen ministro de Jesucristo ocupa su tiempo en cosas productivas, pero también hace buen uso de sus dones. Esos dones con los cuales lo dotó el Espíritu Santo, los cuales le dio para que pudiera servir fielmente en la iglesia. Tiene que utilizarlos, tiene que usarlos, tiene que servir a través de esos dones o utilizar esos dones para servir a la iglesia. Ahora, veamos que un buen ministro de Jesucristo, en tercer lugar, trabaja diligentemente. Y esto lo encontramos en los versículos 15 y 16. Un buen ministro de Jesucristo trabaja diligentemente. Y dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los versículos 15 y 16 contienen los 4 últimos mandatos de esta sección y son quizás los más personales de toda la epístola. Pablo está interesado por Timoteo y quiere dejarle claro que ni siquiera él está exento de la tentación de los oponentes. La forma en que Pablo expresa estos 4 mandatos en el original griego indica la urgencia y el interés del apóstol en que Timoteo siguiera estas instrucciones de manera continua y constante. Estos 2 versículos tienen una estructura paralela. Cada uno da 2 mandatos seguidos de una razón para los mismos. Timoteo debía poner en práctica las instrucciones de Pablo para que su progreso fuera visible para todos, dice el versículo 15. Y también debía tener cuidado de sí mismo y de la doctrina para salvarse a sí mismo y a los que lo oyeran, dice el versículo 16. El versículo 15 es una repetición enfática del versículo 12 de que Timoteo fuera un ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sin embargo, esa no era la meta final. La segunda parte del versículo 16 habla de lo que realmente está en juego. Timoteo debe esforzarse para lograr un progreso visible en contraste con sus oponentes cuya conducta pecaminosa estaba trayendo mala fama a la iglesia. La palabra que aquí se traduce aprovechamiento solamente aparece otras 2 veces en el Nuevo Testamento, ambas en la epístola a los Filipenses. La primera para referirse al progreso del Evangelio en el 1:12 y la segunda para hablar del crecimiento de los filipenses como resultado del ministerio de Pablo en el 1:25. Y esto nos muestra que el interés de Pablo es que el apego de Timoteo a las Escrituras sea claramente visible como un ejemplo para la iglesia de Éfeso. Y sin embargo, hay otra palabra griega muy cercanamente relacionada con la que Pablo usa aquí. Es un verbo con el cual él describe a sus oponentes. En 2 Timoteo 3:9 dice que no irán más adelante o no progresarán.
porque su insensatez será manifiesta a todos. En 2 de Timoteo 3:13 dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En 2 de Timoteo 2:16 dice que sus profanas y vanas palabrerías conducirán más y más a la impiedad. Es posible que la repetición de este verbo en tan pocos versículos nos indique la idea de avance o progreso, que era parte de la enseñanza de los oponentes, y que lo que Pablo estaba haciendo aquí era voltear el término en contra de ellos. ¿Sí? Ellos creían que estaban avanzando, que estaban progresando, pero Pablo les muestra que no es así. Y si Pablo estaba empleando la terminología de sus oponentes, lo que estaba implicando era que el verdadero progreso en la religión no se logra por medio de apegarse a mitos como lo hacían ellos, sino mediante el verdadero evangelio como lo predicaba Timoteo. La palabra griega que se traduce ocúpate significa practicar continuamente, sopesar o ejercitarse. La idea de que Timoteo meditara en estas instrucciones refuerza la naturaleza personal de estos dos versículos. Pero la meditación debe de llevar a la acción. Y puesto que un objetivo inmediato era que la gente viera el progreso espiritual de Timoteo, es mejor traducir aquí la palabra como ocuparse y no como simplemente sopesar o considerar. Tenía que ocuparse para que realmente su progreso fuera manifiesto a los que estaban a su alrededor, que pudieran ver que efectivamente estaba creciendo espiritualmente. Estos versículos, de alguna manera, continúan la metáfora atlética de los versículos del 7 al 10. Los mandatos están expresados de tal manera que en el original nos hablan de una acción continua, es decir, lo que Pablo le estaba mandando a Timoteo es algo que el discípulo tiene que hacer día con día. Debe ser algo habitual dentro de su ministerio. Se tiene que ejercitar en ello, tiene que hacerlo constantemente. No es algo que simplemente basta con hacerlo de manera ocasional o hacerlo una sola vez y ya. Era algo que Timoteo tenía que estar haciendo de manera repetitiva y constante. Y Pablo le dice, ocúpate continuamente en estas cosas. De manera específica, la frase estas cosas se refiere a la lectura, la exhortación y la enseñanza que acaba de mencionar. Pero de una manera más general, también pueden referirse a la epístola entera. Y luego, cuando agrega permanece en ellas, enfatiza el aspecto continuo de la obediencia que le está pidiendo a Timoteo. Ocúpate continuamente en esto. Hazlo una y otra vez. Era como que tenía que tener un entrenamiento en estas cosas. Así como los atletas que mencionó en los versículos anteriores, que se ocupan en entrenar el cuerpo, Timoteo se tenía que ocupar en entrenar su espíritu, en alimentarlo, en que creciera en su conocimiento y en su práctica de la palabra del Señor. Y el versículo 16 repite el mismo énfasis del versículo 15, pero agrega algunos pensamientos. Timoteo debía tener cuidado tanto de sí mismo como de la doctrina. Cuando Pablo le dice que debe tener cuidado de sí mismo, se refiere a su conducta, y la doctrina se refiere a la enseñanza fiel de la verdad bíblica. Entonces tenía que haber un balance, porque la proclamación fiel del Evangelio va de la mano con el carácter del mensajero. Las dos cosas tenían que crecer. La conducta de Timoteo tenía que ir creciendo en santidad, mientras que su proclamación de la palabra tenía que ir creciendo en precisión doctrinal. No puede ser que un impío, un pecador, un pagano, proclame las más sublimes verdades del Evangelio. Hay un desbalance. Muy buena doctrina, pero poca práctica. Por otro lado, resulta también incongruente que un verdadero cristiano piadoso proclame un falso evangelio. Un buen ministro de Jesucristo debe proclamar un
buen mensaje del Evangelio, un mensaje fiel. Entonces tiene que haber este balance entre la conducta y la doctrina. Pero aquí lo que encontramos es una dificultad que tiene que ver con la palabra salvarás. Sabemos, porque la Biblia así lo enseña, que Dios en su misericordia es el que salva a los hombres y que ningún hombre puede salvarse ni a sí mismo ni a alguien más. Entonces, al leer este versículo, la tentación que tenemos es tratar de entenderlo como si la palabra se refiriera a mantenerse seguro o a salvo, e interpretar el versículo como si dijera que si Timoteo obedecía las indicaciones que Pablo le estaba dando en esta epístola, él y quienes lo oyeran se mantendrían a salvo de la herejía que estaba infectando a la iglesia efesia. Esta interpretación, además de salvaguardar nuestras convicciones teológicas, encaja bien en el contexto de aquello sobre lo que Pablo ha venido hablando en esta sección. Una referencia a la salvación personal sonaría un tanto extraño y fuera de lugar en este contexto. Entonces, nos vemos tentados, como les decía, a rechazar que esté hablando de la salvación personal. Pero el problema es que cuando Pablo en otros lugares, en otros pasajes, se refiere a mantenerse seguro o a salvo, utiliza otra palabra griega. Entonces, lo que tenemos aquí es en realidad algo similar a lo que vimos en el capítulo 2, versículo 15, cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. O lo que dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O lo que dice también en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La idea en todos estos pasajes es la perseverancia, no la salvación. Hablan de las circunstancias en medio de las cuales perseveran los creyentes en su salvación, y no habla de aquello que los hace salvos. La Biblia enseña claramente que la salvación es únicamente por medio de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, cada persona tiene que poner su fe en Cristo para poder ser salva. Nosotros no podemos hacer que alguien más sea salvo. Imagínense, si así fuera, pues vamos a ser salvos a todo mundo. Pero no, cada persona tiene que poner su fe en Cristo para ser salva. Ahora, si entendemos así el pasaje, entonces no podemos, como lo quieren hacer los teólogos católicos, utilizar este texto para enseñar que la salvación de los creyentes es mediada a través del sacerdote o del pastor o del líder de la iglesia. Aquí se enfatiza la responsabilidad humana en el proceso de salvación. ¿Sí? Pero a pesar de eso, la Biblia enseña que en última instancia es el Señor quien salva y preserva a sus hijos. Los hombres simplemente somos instrumentos en las manos de Dios que Él utiliza para proclamar el Evangelio, para llevarlo a otras personas. Pero la obra de salvación es del Señor. Así que en pasajes como 1 Corintios 7:16, donde dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? O en Santiago 5:20 que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O en Judas 23, donde dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. En todos estos casos, la idea no es que el hombre salve o haga salvos a otros seres humanos, sino que tenemos el privilegio de participar en la proclamación del Evangelio para que más personas puedan conocer de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero todo el mérito de la salvación y toda la gloria es para el Señor. Él fue quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Él fue quien eligió a sus escogidos. Él fue quien nos dio su palabra para que pudiéramos conocerlo. Él fue quien nos dio la capacidad de entender el mensaje, la fe para creerlo, los pies para ir y llevarlo y la boca para proclamarlo. Nosotros no somos más que siervos inútiles, dice Lucas 17:10, indignos, que no merecemos más que su ira, pero que por su gracia y por su misericordia nos ha llamado a formar parte de su familia. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos!
que siendo indignos, que siendo pecadores, que siendo criaturas caídas y depravadas y siendo sus enemigos, Él nos llamó a formar parte de su familia. Él nos llamó a la salvación para que podamos pasar la eternidad en su gloriosa presencia. ¿Por qué? Simplemente por su gracia, porque Él así lo quiso. No hay mérito alguno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada que Él haya visto en nosotros que diga, pues a este lo voy a salvar porque se ve que es buena persona. No, simplemente por su gracia y por su misericordia. Y eso es algo que el mundo no puede entender. Cuando un terrible pecador es salvado, ¿y el mundo qué dice? Sí, cómo no, tú cristiano, ¿qué vas a hacer? Si yo conozco cómo vives y cómo eres y todo lo que has hecho. No pueden creer, no pueden entender que Dios tiene el poder para cambiar y transformar a una persona por su gracia y por su misericordia. No por los méritos que tengamos, porque no tenemos ningún mérito. Él es el que hace la obra de salvación. Entonces, cuando le dice que haciendo esto se salvará a sí mismo y salvará a los que le escucharen, no se refiere a que Timoteo lo salve o a que Timoteo se salve. Se refiere a que esta participación que Timoteo tenga proclamando el Evangelio va a ser el contexto en el cual los creyentes, los que escuchen el mensaje, van a ser preservados en la salvación. La palabra que se traduce ten cuidado puede significar asirse, apuntar hacia, fijar la atención en o observar. Timoteo debía asirse firmemente de lo que él era y no permitir ser atrapado por la enseñanza de los oponentes. La palabra para persiste podría traducirse también como permanece. Timoteo debía llevar a cabo persistentemente las instrucciones de Pablo, y cuando le dice persiste en ello, usa una palabra diferente a la que usó en el versículo 15, que se traduce estas cosas. Entonces, la palabra ello se refiere a algo y la palabra estas cosas se refiere a algo distinto. Entonces, ahora, cuando dice persiste en ello, la referencia no es a toda la epístola, como cuando le dijo acerca de estas cosas, ¿sí? En este caso, más específicamente, Pablo se está refiriendo a lo que dice en los versículos 14 y 15. Es en lo que Timoteo debía de persistir. Y la frase los que te oyeren, como en muchas ocasiones en que se usa esta palabra en la Biblia, no se refiere a cualquier persona que oiga, sino específicamente a aquellos que respondan y obedezcan lo que oigan. Al igual que el día de hoy, los que llegarían a ser salvos no eran los que simplemente escucharan el mensaje, sino los que obedecieran la instrucción que se les estaba dando. Como dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago advierte en el 1:22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, como lo vimos en nuestro pasaje, un buen ministro de Jesucristo ocupa su tiempo en cosas productivas, hace buen uso de sus dones y trabaja diligentemente. A la luz de esta enseñanza, ¿eres tú un buen ministro de Jesucristo o eres un ministro descuidado que no cumple con estos requisitos? Evalúa tu vida, evalúa tu ministerio, evalúalos conforme a lo que dice la palabra de Dios en este pasaje
y pídele al Señor que te ayude a corregir lo que haga falta para que puedas ser el ministro que Él quiere que seas. Y recuerden, cuando hablamos de un ministro de Jesucristo, no estamos refiriéndonos exclusivamente a un pastor o un anciano o un obispo. Estamos hablando de que todo creyente, todo verdadero creyente, tiene un ministerio. Todo verdadero creyente ha recibido dones del Espíritu Santo y tiene que utilizarlos para ministrar a otros, para ministrar a otros miembros de la iglesia. Usa tus dones, ministra a los demás, hazlo de manera diligente, ocupando tu tiempo de una manera sabia, en cosas productivas, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, trabajando diligentemente. ¿En qué ocupas tu tiempo? Vivimos en una época en la que hay demasiados pasatiempos, como si el tiempo sobrara, como si no supiéramos en qué ocuparlo, como si tuviéramos mucho tiempo libre y no hubiera nada mejor que hacer que aplastarse enfrente de la televisión o pasar horas en los juegos de video. Dice Romanos 3 del 11 al 14, y conociendo esto, el tiempo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿A qué estás dedicando tu tiempo durante esta pandemia? ¿Estás aburrido de estar en casa encerrado? No mates el aburrimiento con pasatiempos ociosos e inútiles. Mejor ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Evangeliza a otros vía telefónica si no los puedes ver de manera personal o a través de las redes sociales. Haz un buen uso de tus dones espirituales para edificar a otros y que cuando Dios permita que volvamos a congregarnos, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos exhortas a permanecer en estas cosas. Permite que con diligencia, Señor, nos ocupemos en ellas. Que sea un deleite para nosotros el estar escudriñando tus escrituras, el estar abriéndolas y viendo tus maravillas en ellas, viendo, Señor, lo que tú nos dices, lo que quieres que hagamos, lo que quieres que vivamos, la forma en que tú quieres que nos conduzcamos y que seamos de testimonio a los que no te conocen. Y que los que sí te conocen puedan ver que nuestro aprovechamiento es manifiesto, es claro, es evidente, que estamos creciendo espiritualmente, en santidad, en obediencia, en la práctica de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser diligentes haciendo lo que tú nos pides. Te rogamos, Padre, que nos guardes y bendigas en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una bonita semana, que el Señor les bendiga y si Dios permite, la próxima semana nos volvemos a reunir por este medio para seguir estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. El siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. En el día mandará mi Dios su misericordia, y de nuevo su cántico conmigo estará. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón.
siervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la vida del hermano José Carlos, por la predicación de este día. Ha sido de gran bendición. Y bien, pues pasamos a otro momento de adoración, que es el tiempo de las ofrendas. Le pido, por favor, que me acompañe a un pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Permítame un momento. Bien, Mateo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Dice así la palabra del Señor, hermanos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acompáñame a orar, por favor, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias, mi Dios, por las ofrendas que han de levantarse. Te pedimos primeramente por aquellos que han de administrarlas, Señor, que lo hagan con rectitud, Señor, con integridad. Que tú, Señor, guardes sus mentes y sus corazones para hacer lo recto delante de tus ojos. Pero por otra parte, Señor, te pedimos también por nuestros hermanos, por aquellos que hoy dan y por aquellos que hoy no pueden dar, Señor. Que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y de sus familias, Señor. Padre, tú conoces la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, Señor. La situación no es sencilla, Padre, pero sabemos, Padre, que tú tienes todas las cosas bajo tu control. Sabemos, mi Dios, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y que, Señor, tú das conforme a tus riquezas. Así que en esta mañana te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, que tengas misericordia de aquellos que hoy no pueden dar, Señor. Que les permitas conseguir un buen trabajo, Señor, especialmente por nuestro hermano Alberto, Señor, que tiene ya tiempo sin trabajo, por nuestro hermano Oscar. Bendícelos, Padre. Ten misericordia de ellos y todos aquellos que hoy no tienen un trabajo. Te pido también, Señor, por aquellos que lo tienen, que nos ayudes a conservarlo, a cuidarlo. Pero sobre todo, Señor, que, Señor, te demos a ti la gloria con nuestras decisiones y nuestras acciones en nuestros trabajos. Bendice a cada familia, Señor. Tú conoces sus necesidades particulares. Te pedimos que proveas, mi Dios, primeramente, como cada día, Señor, el alimento, Señor, el sustento diario, Padre. Que, como bien dice tu palabra, Señor, sabemos que tú cuidas, Señor, de nosotros, que tú, Señor, provees aún las ropas que vestimos, Señor, aún el lugar donde vivimos, el techo, Señor, donde estamos. Bendice a cada familia, Señor, que a nadie le falte nada, Señor. Te pedimos que proveas para todas sus necesidades, Señor, para aquellas necesidades de salud, Señor, para medicamentos, Señor, para oxígeno, Señor, que algunos requieren, para doctores, etcétera. Padre, tú sabes la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que, Señor, seas tú proveyendo conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues en la pantalla aparecerá la cuenta bancaria a la cual usted puede hacer sus depósitos de las ofrendas. Y bueno, pues le pedimos que lo haga con un corazón agradecido con el Señor y con un corazón generoso. Bien, hermanos, quisiera comentarles nuevamente los anuncios que tenemos como cada semana. Recuerden ustedes que tenemos los estudios
de varones los miércoles a las 19 horas cada 15 días. El tiempo de oración los miércoles de 8 a 9 y media. Como lo he comentado en anteriores ocasiones, es de gran bendición el poder ver a nuestros hermanos, el poder orar junto con ellos y sobre todo estar en comunión con Dios. Yo le invito a que forme parte de este grupo de oración. Realmente casi siempre somos los mismos, así que le pido por favor que se dé el tiempo para poder convivir también en comunión con nosotros. La escuela dominical todos los sábados a las 11 de la mañana, el estudio de adolescentes todos los domingos terminando el servicio, el estudio de jóvenes asimismo también los domingos terminando el servicio. Tenemos también el estudio para mujeres con la hermana Lorita Ángeles, los viernes a las 19 horas, igualmente cada 15 días. Tenemos el estudio para mujeres en general el viernes a las 19 horas, cada 15 días también. Y pues les invitamos, hermanos, si ustedes no están anotados todavía o sus hijos, por favor manden un correo electrónico a la hermana Josefina o avisar por medio del WhatsApp para que se les envíen los links. Pues les invitamos, hermanos, que ustedes puedan ser partícipes de alguna de estas reuniones. Todas ellas son de bendición y son para nuestro crecimiento espiritual. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este servicio, gracias por la vida de los hermanos que hacen posible el que podamos estar en este servicio, por la vida del hermano Oscar, que se encarga precisamente de editar todo este video, los hermanos que le acompañan en la alabanza, por aquellos que predican, por aquellos que enseñan. Gracias a Dios por sus vidas. Y bien, hermanos, pues yo les invito a que me acompañen en oración en esta mañana ya, tarde ya, para poder despedirnos. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por este servicio. De verdad, te bendecimos, Señor. La verdad, Señor, es que hoy entendemos cómo necesitamos tu palabra para poder vivir, Señor. Hoy entendemos, Señor, que nuestra plenitud, Señor, nuestra llenura, Señor, nuestra plena satisfacción está en ti, Señor. No en las cosas materiales, Señor, no en aquello que nos rodea, sino en ti. Bien dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada integrante de Iglesia Cristiana Aragón y de nuestros hermanos en México y en el mundo. Bendícelos a todos, Padre. Te pedimos, Señor, que esta semana tú nos bendigas, Señor, con sabiduría, con inteligencia, para hacer las cosas conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Guarda a cada uno de nuestros hermanos. Ve, Señor, por aquellos que están enfermos. Tú, Señor, trae salud a sus vidas, trae fortaleza, mi Dios. Ayúdanos. Ten misericordia de todo tu pueblo, Padre. Te pido que cada vida, Señor, de cada familia, Señor, quede en tus manos y tú nos estés protegiendo y guardando de todo peligro y de todo mal. Bendícenos, Padre, conforme a tu voluntad y tus misericordias. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues estamos siendo despedidos. Muchas gracias por haber estado usted observando este servicio de adoración a nuestro Dios. Y bueno, pues nos vemos nuevamente en 8 días, si Dios lo quiere. Que tenga una hermosa tarde y que Dios les siga bendiciendo.